ganártelo. Y queremos que Fernando Pairacán se una a esta conversación que estamos teniendo, justamente para que hablemos sobre el sistema de justicia, ¿verdad? Indígena. Indígena, sobre el racismo en la exconcertación, porque eso es lo que yo veo. Veo racismo en la exconcertación. Y en la derecha, por supuesto, pero eso ya lo sabíamos. Entonces, Fernando, que se una a esta conversación para que podamos seguir analizando. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, Fernando. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Estaba escuchando su interesante debate y diferencias también. A ver, cuéntenos qué es lo que estaba pensando. ¿Cuál es la diferencia a la que está haciendo alusión, Fernando? No, matices más que nada en lo que ustedes están debatiendo. No, estaba escuchando nomás su conversación ahí en off. Ah, ya, muchas gracias, Fernando. Estábamos hablando entrando ya a lo que tiene que ver con el sistema de justicia indígena, ¿verdad? Y cómo se está utilizando para hacer campaña por el rechazo. ¿Qué te parecen las palabras de Soledad Alvear? No sé si las alcanzaste a escuchar. Sí, eh, yo creo que es más que desde el inicio del proceso constituyente, la incorporación de los pueblos originarios han sido ocupadas como parte de una estrategia para delegitimar el proceso en general, ¿no? Eh, Somos como el punto, no sé si débil, pero el que genera más cuestionamiento en el cambio de paradigma, como lo señaló la presidenta de ese entonces, Elisa Loncón, que este era un cambio de paradigma, ¿no? Y como todo cambio de paradigma, hay sectores políticos que se oponen a ello, tanto en aspectos culturales como también por aspectos políticos y también de conciencia, ¿no? Reconocer que en Chile existe racismo es también reconocer que existen distintos tipos de racismo. Y hay sectores que en efecto no les gusta a los pueblos originarios, no les caemos bien, y por distintas razones históricas que yo creo que están muy relacionadas con la propiedad de la tierra al final, ¿no? Muchos de ellos se construyeron su riqueza o su estatus de vida a partir de la compra fraudulenta del territorio indígena. Entonces, resolver este tema o entrar a debatir estos temas pone también en tensión esa situación histórica de cómo se construyó la propiedad. Sí, hola Fernando, mira, le hemos dado Hola. algunas vueltas, lo conversábamos con un escritor como tú, con Jorge Baradit, y él tenía la teoría, a ver si la compartes o no, decía, los nazis buscaban un enemigo y para ensalzar su propia cultura, decir, estos son los enemigos, y ellos lo hicieron en los judíos, ¿no? Ellos atentan contra nuestra forma de vida. Y entonces, Nos roban, también decían nos eso, ¿te acuerdas? roban. Ya. Entonces los nazis buscaron un enemigo para legitimarse, para que el pueblo se uniera, etc. Listo. Los dictadores latinoamericanos, los comunistas, ¿no? Porque los distintos libertadores de aquí, los comunistas que atentan contra nuestra espiritualidad, no sé, contra nuestra forma de vida, un enemigo común, etc. Eso sostenía Baradit. Bueno, y la derecha ahora, en este proceso, los mapuches, los pueblos originarios, ahí tienen su enemigo para ensalzar el lema de Chile, no sé qué, no sé cuánto. Entonces buscan siempre aquellos fundamentalistas, fascistas, digamos, al final del día, un enemigo para qué. Y como tú muy bien dijiste y lo insinuaste, el más débil, claro, busquemos a este. Po. Sí, entonces, amén de que nosotros hemos aprobado el tema de las tierras, el tema de las aguas, el tema del pluralismo jurídico, ¿cierto? Entonces, claro, es un enemigo al cual doblegar, como dice él, porque atenta contra sus propios intereses. Hablemos bien sinceramente, el problema en el sur es de las forestales, es un problema grave el problema de las forestales, cómo va destruyendo la tierra, cómo ha ocupado terreno, etc. Entonces la derecha encontró y le da, pero todo el santo día contra los pueblos originarios como un enemigo, el cual decir, es enemigo de nuestras tradiciones, es un enemigo de nuestra cultura, por lo tanto son ahora el enemigo, y eso entonces lo pongo como tú bien decías, aquel con que yo uso como argumento para ir al rechazo. No sé qué opinas tú, Fernando, también de eso. Eh, bueno, fue una analogía histórica bien amplia la tuya, ¿no? Pero tengo algunos matices que yo creo que es bueno también para la audiencia, ¿no? Y tengo dudas, por ejemplo, que la derecha sea solamente antisemita, ¿no? El antijudaísmo puede ser un poco transversal también en Europa en algún momento por algunos debates que se dieron en la Rusia soviética u De hecho, otros De otros hecho. elementos políticos, en ¿no? la Primera Guerra Entonces, Mundial, de hecho.
¿Y por qué lo planteo? Porque yo creo que el racismo tampoco le pertenece solamente a la derecha en algunos aspectos. Nosotros como pueblo originario hablamos de situación de colonialismo, que fue uno de los grandes debates que creo que dio Frank Fanon en los debates sobre el movimiento de liberación en África, es que habían algunos análisis que de alguna manera pertenecían a la izquierda, en este caso a la izquierda francesa, en que los veían a los pueblos afrodescendientes, en este caso, como aspectos de colonialismo, de dominación, y por tanto, mientras se hablaba de libertad, fraternidad e igualdad en Francia, en el caso de África se mantenía un régimen de semi-esclavitud, donde se estaban propugnados justamente por estos países que desde Europa aparecen a la izquierda. Entonces Fanon invita un poco a analizar la categoría de colonialismo a partir de esa experiencia. Y ahí entonces creo que a Latinoamérica, a nuestro continente, eso también ha derivado desde los movimientos indígenas y ahí tenemos pensadores propios como Fausto Reinaga, un pensador boliviano que también hizo esta misma reflexión en su libro La Revolución India, donde ponía un poco los matices sobre el colonialismo y decir, bueno, hay que analizar también a la izquierda en sus complejos también de colonialismo que se van generando en las prácticas culturales, históricas y políticas, ¿no? A eso un poco, porque es importante, yo creo, debatir el antisemitismo, el antijudaísmo, ¿no? Y no solamente culpar a la derecha frente a eso. Creo que es más complejo, por supuesto, y tampoco le pertenece a uno u otro sector político, ¿no? Y ahí yo creo que el racismo también puede ser en algunos momentos también transversal, depende de las categorías de racismo, ¿no? Por supuesto que hay sectores de izquierda que no son abiertamente racistas por los pueblos originarios. Yo creo que hay a veces un colonialismo más sutil, ¿no? Es Sí. que Donde nos ven como acompañantes de los procesos políticos, pero creo que eso es la convención, por eso que es un cambio de paradigma la convención, porque todas esas diferencias se están logrando articular para un cambio de paradigma en su conjunto, y eso sí me parece como un laboratorio de nuevo tipo de democracia, de nuevo tipo de aspectos culturales, y vemos cómo los sectores más de derecha mantienen un racismo abierto contra el mundo indígena, pero también vemos, y yo lo he escrito por lo menos en el número actual de Le Monde Diplomatique, que también la izquierda guarda silencio frente a algunos aspectos de racismo o bien aspectos que son complejos para la chilenidad como la autonomía. Hay algunos constituyentes, ¿no?, de la izquierda que no han votado a favor de algunos derechos indígenas, Usan mucho que es eso parte del de- debate, por lo demás, Somos sí, pero todos- hacerlo. somos eso te iba a todos decir, Pero puede derechosos. denunciarlo. el voto también tiene fundamento, uno no lo puede exigir y hay una discusión abierta interna dentro de la convención en que se votan cosas, hay cuestiones de que ya están votadas en otros lugares, yo creo que la discusión. Y yo ayer voté, por ejemplo, una cosa en contra y una a favor de los pueblos indígenas respecto del pluralismo jurídico, por ejemplo. Claro. Lo he conversado con Natividad 20 veces, Natividad Yanquileo, y uno también tiene derecho a pensar distinto, y eso no es colonialismo, Fernando. O sea, también tengo derecho, yo, y lo digo abiertamente porque me toca a mí como convencional, pensar distinto en algunas cuestiones, porque creo que es mejor para el país, mejor para la sociedad. En otras cosas uno va negociando. O sea, sí, no podemos culpar a que un convencional votó de una forma o de otra para decir que es colonialista. Yo creo que es un exceso. Bueno, yo más bien me refería a lo que decía Soledad Alvear, que es que ese como, que yo entiendo un poco lo que está diciendo Fernando por el lado de ese colonialismo como encubierto. No, eso sí. No, porque en realidad la mayoría somos todos mestizos, entonces como que no existen, como que se diluyen el pueblo originario y no existiera. Ese es como para mí como ese colonialismo medio encubierto. Hassan, ¿tú querías decir algo? el tema del racismo de la derecha en comparación con el racismo de la izquierda, qué duda cabe que en realidad es un tema transversal. El mismo ocurre con el machismo, de hecho. ¿Quién podría decir que el machismo es solamente un tema de la derecha? El machismo en la izquierda es súper conocido, o sea, por algo tenemos esa maravillosa etiqueta machista-leninista, ¿no es cierto? Existe un tremendo problema que la izquierda le ha costado tanto sacar elementos de la cultura de violación, la cultura patriarcal, de su propio pensamiento, ni hablar de su práctica. Entonces, obviamente eso existe como problema mundial. De hecho, si vamos a Frantz Fanon y la historia de Algeria, la relación
tortuosa que tenía el Partido Comunista precisamente con el tema de Algeria, una comunidad colonial, los algerianos blancos franceses, que en realidad era la clase más baja, que eran muchos judíos además, como discriminados en Francia y que van a África. Exacto. Precisamente para escapar eso. Sí. Y cuando vuelven a Francia, después de la independencia de Algeria, termina siendo la base, curiosamente, de la ultraderecha por la opresión que ellos sufrieron. Pero este punto de cómo grupos subalternos pueden terminar apoyando precisamente su propia dominación por esa estrategia de dividir y dominar, es fundamental en lo que está pasando ahora, porque Fernando dice que nos está dando matices, pero en realidad está en consenso con el análisis más global que estamos haciendo. ¿Por qué la derecha escoge el tema plurinacional para atacar? Precisamente porque sabe que el racismo no es solamente de ellos. Es algo que existe en toda la sociedad y Absolutamente de ocupan acuerdo. ese elemento precisamente para hacer transversal su crítica contra la nueva constitución. Porque si ellos van con: nosotros queremos defender los derechos de los empresarios, queremos defender un 1% más rico que no quiere pagar más No, impuestos, claro, eso no no va a tiene. generar apoyo político. Exacto. Por eso el tema anticomunista incluso no tiene tanto asidero, porque el comunismo Aquí, es bien claro. imaginario. En comparación, el comunismo no existe, las mujeres existen, los pueblos originarios existen. Entonces pueden generar ese tipo de división para dominar, generando este temor por la falta de seguridad en la macrozona sur, con el tema precisamente de todo el conflicto el conflicto que tiene con el tema feminista. Ahora, tenemos un gobierno que está supuestamente comprometido con hacer cosas distintas. Pero ya estamos viendo, yo quería preguntar tu opinión, Fernando, sobre esto. Una cosa es la convención, que está tratando de hacer algo completamente novedoso. Pero mientras tanto seguimos teniendo gobierno, y un gobierno que está dando señales muy confusas. Sobre todo cuando van a dialogar con los camioneros y dan una blandura máxima con los camioneros, y hasta les ofrecen de los estados intermedios, eso de una oferta así como casi continuación de la militarización de la zona. Entonces quería preguntar, ¿has visto como evidencia concreta de la voluntad de diálogo con el pueblo mapuche de parte del Ejecutivo? ¿Y cómo ve el tema de los estados intermedios? Pienso que sí ha habido una intención de parte del gobierno de poder iniciar un diálogo distinto con el pueblo mapuche, de resolver este conflicto. La señal de enviar a la ministra de Interior, Ista Sichel, ¿no?, inmediatamente al territorio, y la respuesta también de un sector del movimiento mapuche a su misma visita, o de otros personeros del gobierno, dan cuenta de esa intención, ¿no? Lo que te pone en debate es la complejidad de los conflictos étnicos, ¿no? Bien tú lo explicabas a partir de tu presentación, de tu intervención, ¿no? Los conflictos étnicos, y además que tiene esta dimensión anticolonial con perspectivas de colonialismo sobre los pueblos originarios en este caso, y un montón de prejuicios también sobre ellos, hace que a veces se piense que la solución va a ser simple, o que el indígena va a tener que inmediatamente responder afirmativamente, porque ahora sí hay una promesa de un cambio, ¿no? Y por eso es que en algunos aspectos hay que analizar también que dentro del conglomerado del presidente Gabriel Boric también hay continuidades de conglomerados anteriores, sobre todo los vinculados al Partido Socialista, que fueron arquitectos de la política de criminalización al movimiento mapuche durante el 2000 hacia el 2010 por lo menos, ¿no? El gobierno de Ricardo Lago, el gobierno de Michelle Bachelet, el Partido Socialista fue uno de los partidos Cómplice. que articuló y trabajó a favor de las políticas de desarticulación del movimiento mapuche, incrementando la violencia. Entonces, hay continuidades también de este gobierno con ellos, y los mapuches del territorio lo analizan, los y las mapuches lo analizan desde el territorio. Yo sí creo que hay un incremento de la violencia, y creo que hay un cambio generacional. Hoy día son más jóvenes los que están en el hecho del conflicto mapuche. En efecto está el proceso constituyente, que es un factor que debe considerarse para poder resolver aquello, y que el movimiento mapuche también debería considerarlo, ¿no? Pero no es tan automático, también creo yo, ¿no? Entonces creo que hay un periodo de transición a esta nueva fase, donde se están debatiendo estos derechos, una nueva constitución, y donde el movimiento indígena continúa también actuando con su forma de accionar políticamente en el territorio, afectando
también hoy día al gobierno del presidente Boric, y que lo hace dar, y ahí te respondo la segunda parte, este nuevo concepto, ¿no? De este punto intermedio, ¿no? Entre militarización y no militarización, que, que también de revertir lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Sebastián Piñera militarizó el territorio mapuche y generó una ola de conflicto que no se ha detenido hasta ahora. Él suspendió la compra de tierras que prometió al movimiento mapuche e hizo que comunidades, como lo llama la prensa, pacíficas, se incorporaran al proceso de recuperación de tierras justamente por no cumplir esa compra de tierra, y por tanto hay una continuidad del gobierno anterior y un conflicto que se arrastra del gobierno de Sebastián Piñera y que permitió que se radicalizara en este escenario, ya tanto por la pandemia o también por la ausencia de las compras de aquello, y también por este cambio generacional, creo yo, que hay en el mundo mapuche, que es más político, pero también tiene menos mecanismos, siento yo, para poder incorporarse a esta sociedad que se está planteando, ¿no? Tanto en aspectos laborales como en aspectos educacionales. Para un mapuche de comunidad, de repente estudiar en la universidad ya no necesariamente significa que va a mejorar su estándar de vida, o poder trabajar en espacios que tengan buena remuneración para seguir viviendo en el territorio. Entonces hay un montón de cosas que yo creo que explican un poco, no lo justifican, pero explican la radicalización del pueblo mapuche en este escenario y bajo este gobierno también. Fernando, dentro de eso, y siguiendo un poco con esa línea, hay una cosa que uno tiene que distinguir, porque una cosa es que un mapuche esté ideologizado, mapuche de izquierda, mapuche de derecha, puede ser un mapuche católico, puede ser un mapuche evangélico, capaz que haya un mapuche judío, no tengo idea. Pero efectivamente la condición sine qua non es establecerse un vínculo real con la territorialidad y con, evidentemente, la identidad mapuche. O sea, eso es así. Desde ese punto de vista, en tu texto, La vía política mapuche, ¿cuál sería ese planteamiento de lo mapuche? En una conversación con Ana Yao, ella justamente me decía eso: yo soy mapuche, poniéndome como en antecedente el establecerse en la dimensión identitaria que va más allá de ideologías, creencias, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí la territorialidad es un elemento importante, territorialidad que evidentemente hay intereses económicos y que condicen dinámicas políticas occidentalizadas y, como tú bien dijiste, colonialistas. Pero entonces, ¿cuál sería esa vía política mapuche en el texto que tú propones? Que además me parece que es muy importante que exista, sobre todo para establecer, como muy bien tú mencionabas al principio, este cambio de paradigma respecto a este otro mapuche que además ha estado construido desde los medios como un enemigo. ¿Cómo lo ves eso? De varias partes tu consulta, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos que me parece muy interesante de la Araucanía como región, y si bien una región que se forma tardíamente en la historia de Chile, a partir de una ocupación militar a partir de 1883, por tanto es una construcción de Estado más propia del siglo XX. Vemos que llegan distintas culturas a habitar ese territorio: alemanes, árabes, judíos, mapuches en la reducción con sus distintas identidades territoriales. Y una de las herramientas que el movimiento mapuche del primer ciclo del movimiento autonomista, por eso la vía política, yo hablo que comienza en 1910 con la fundación de las primeras organizaciones mapuche. Nuestro movimiento tiene más de 100 años de historia, ¿no? Es que el movimiento mapuche se toma prestado de los debates que se están dando en sus territorios. Entonces, Aburto Panguilés, por ejemplo, fundador de una de las organizaciones mapuche más importantes del territorio, va a tomar la Biblia, por ejemplo, como un argumento para favorecer su identidad política, ¿no? Y habla un poco de un pueblo, un pueblo herido, del pueblo que es desposeído de su territorio, etcétera. Entonces, ocupa distintos argumentos bíblicos, porque también las misiones religiosas que ingresan con la ocupación de la Araucanía van enseñando de alguna manera la Biblia al mundo mapuche. El mundo mapuche comienza a interpretarla también desde su propia historia, claro, que es la historia de violencia que van sufriendo, ¿no? Ahí hay una corriente, por claro, decirlo de alguna manera, que ayuda a generar esa confluencia política. Otra línea van a ser el liberalismo. La Araucanía es una región que se inscribe en el liberalismo del siglo XIX,
es una sociedad más auténticamente capitalista, donde todo está determinado en propiedad privada, ¿no? Y las líneas son rectas tanto de los fondos como de las reducciones para el pueblo mapuche. Y ahí está el viaducto de Mayeco, que más símbolo, ¿no? Que del capitalismo del siglo XIX que aquello. Y por tanto el conflicto también adquiere una dimensión de propietario, creo yo, o de propietaria. Claro. ¿Cómo me arrebataste mi territorio, ¿no? ¿Qué significa esa usurpación de ese territorio que no pasa ni siquiera a respetar las mismas normativas que tú mismo señalaste, ¿no? Y creo que ahí hay otro antecedente que es importante para reflexionar. Luego es una de las zonas que vive la reforma agraria, no sé si más radical que la del Valle Central, pero sí reforma un territorio colonial que persiste más del siglo XIX y no responde en estricto rigor al latifundio que es el Chile original, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y los vientos del golpe de Estado surgen en la zona de la Araucanía. Y hoy día ese mismo territorio sigue estando con una radicalización, porque también estás reformando una propiedad que pasó de forma irregular, por compras irregulares, hoy día a las grandes empresas forestales, que son las que han generado en estricto rigor el nuevo tipo de conflicto por la destrucción del territorio y el medio ambiente que generan las forestales. No es en sí, yo siempre planteo, porque he escuchado a otros hermanos de comunidad y hermanas de comunidad, dicen, no es el pino en sí, es el monocultivo lo que genera el conflicto, ¿no? En la lucha mapuche no es contra el pino, sino es contra el monocultivo que ha generado un cambio del ecosistema, pero además la sequedad de las napas subterráneas y por la posibilidad de generar agricultura en ese territorio. La tierra tiene los elementos para poder regenerarse y por eso que en la convención los pueblos originarios plantearon los derechos de la naturaleza. La tierra tiene los mecanismos, ella misma genera los mecanismos para poder regenerar su territorio. Pero eso necesita un tiempo para ello. Por eso que la tierra tiene que también tener tiempos para poder generar esa agricultura y poder regenerarse la destrucción que se ha generado en ella misma por la forma violenta que hemos tenido como humanidad para poder generar la producción, ¿no? Tanto del extractivo de minerales como también la agricultura extensiva o en todo aspecto. Eso yo creo que es un punto que este debate, y eso está en la vía política en el libro, también invita a repensar un cambio, como dijo Elisa Loncón, y como lo ha dicho también la Lamien Rosa Catileo, un cambio de paradigma, ¿no? Que es pensar de otra forma también incluso nuestra relación con la naturaleza y con los distintos seres vivos que los que cohabitamos, ¿no? Como dice Anayao, que tú la nombras, Anayao dice, yo la entrevisté para este libro, dice, el mar tiene su ruido y eso también tiene sus formas de vida, ¿no? Todo tiene una vida para el mundo mapuche y ahí están los derechos de la naturaleza para un poco defender esas otras vidas que es más allá de la humana, es superar el carácter antropocéntrico que un poco tenemos, que es un poco la construcción del mundo liberal del siglo XIX. Muy claro lo que nos estás contando, Fernando, y quiero recordar que puedes participar entonces por tener este libro, La Vía Política Mapuche. Andrea Fernández dice, un saludo a Fernando Pairacán, me gusta su forma de explicar las distintas posiciones y con una voz calma infinita. Jacqueline Arriagada dice, abrazos compañero Fernando Pairacán, toda nuestra admiración y cariño como Ana Muri. Emma Gond dice, me gustaría tener ese libro, fui criada racista y estoy trabajando para quitar de mis conceptos el racismo. Mis hijos y ustedes me enseñan. Gracias por eso, hashtag Vía Política Mapuche. Muchas gracias, Fernando, por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Un abrazo para ti desde acá del programa. Muchas gracias a todas y todos y gracias por invitarme a hablar del libro.